Voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en el libro de Números, capítulo 6, en el versículo 22. Números capítulo 6, versículo 22. Amén. La fe viene por el oír Sí, Señor. palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Amén. Créame que esto es algo muy especial, porque la autoridad que tiene esta palabra al decir Jehová habló a Moisés no fue algo, una emoción de Moisés, sino que fue palabra directa de Jehová, en el cual manda a los sacerdotes a bendecir a su pueblo. Y dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. No sé si regularmente, hay personas que tienen la autoridad de decir yo te bendigo en el nombre del Señor, pero créame, quien tiene la autoridad de bendecir es Dios. Amén. Por eso de que se dice Jehová te bendiga, porque Él es quien tiene la autoridad de hacerlo, no nosotros. En todo esto dice y te guarde. Créame que el prometer el refugio de Dios, el resguardo de Dios a su pueblo, siempre viene cuando hay peligro. Es entonces donde el pueblo de Dios es resguardado por el poder de Dios. Por lo tanto, es necesario de que en un momento tengamos aflicción, pero como la bendición de Dios está con su pueblo, quiere decir de que Jehová es quien guarda a Israel, como dice un salmo. Amén. Por lo tanto, dice Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Esto es hermoso. Y en esto quiero dedicar más tiempo, porque ¿qué es lo que regularmente podemos entender que Jehová haga resplandecer su rostro sobre nosotros? Es que Dios, según dice la palabra de Él, cuando está enojado, dice de que Él esconde su rostro y se da vuelta. Inclusive mira al soberbio de lejos. Algunos decían: Señor, no escondas de nosotros tu rostro. No escondas tu rostro. Y aquí el Señor habla sobre una bendición y dice: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Cuando nosotros vemos el resplandor del rostro del Señor, créame que es un cambio de vida. Es un cambio de vida. Podemos ver, hermanos, que cuando Moisés estuvo en el monte con Jehová, dice que descendió y su rostro estaba resplandeciente. Sí, amén. Resplandeciente. Dice también Isaías, en lo que él vio de la gloria de Dios, así también muestra Jesús, nuestro Señor, en la transfiguración, que también tuvo un rostro resplandeciente. Sí, sí. Ahora, hermanos, vemos que el Apocalipsis habla sobre la gloria de Dios como un resplandor donde no habrá necesidad ni de lumbrera, ¿cierto?, mayor o menor, porque la gloria de Dios resplandecería. Amén.
En una conversación que teníamos con alguna persona, hablábamos sobre, sí, pero arriba van a haber calles de oro, mar de cristal, como que arriba vamos a ser millonarios. Yo le dije, pero ¿has mirado este detalle? Que el oro, las calles de oro van a estar bajo tus pies. Porque lo más importante allí va a ser la gloria de Dios, Amén, el resplandor sí, Señor. de su gloria. Sí, Señor, amén. Por lo tanto, hermanos, podemos analizar una cosa, que cuando uno ve el rostro del Señor, es cuando el Señor está a favor de su pueblo, que el Señor está atento a su pueblo, que el Señor está pendiente cuando su pueblo necesita ser ayudado, ser resguardado, ser protegido y ser contestada a las oraciones de su pueblo. Tener el rostro de Dios hacia nosotros es una gran bendición. Amén. Es una bendición tremenda. Cosa de que tal vez, si no lo pensamos detenidamente, muchas veces pasa por alto. Y viene algo acá de la mano y dice, y tenga de ti misericordia. Ahora, no quiero sonar triste, pero esta bendición es solamente para el pueblo de Israel en esta ocasión. Porque Jehová habló a Moisés diciendo, bendice así a los hijos de Israel. Pero vemos nosotros que, ¿qué es lo que hizo el pueblo de Israel con ese favor de Dios? Teniendo un Dios poderoso, teniendo un Dios tan grande, teniendo un Dios que con tan solo mencionar la palabra hizo el cielo y la tierra, no necesitó ayuda de nadie. Simplemente mencionó y toda la creación fue hecha. Simplemente con decir que se haga el mundo y el mundo se hizo. Sí, Señor. Podemos ver de que teniendo un Dios soberano, teniendo un Dios que resguarda a su pueblo, el pueblo cayó en la incredulidad. Vemos nosotros, conocemos muy sabido sobre el reino dividido, cómo se separa a Israel con Judá. Esto fue un quiebre dentro de la congregación, porque todos se reunían en Jerusalén, ¿cierto? Donde estaba el templo. Y adivine dónde estaba el templo. En Judá. En la tribu de Judá. La tribu de Judá tenía el templo. Por lo tanto, las 10 tribus que se fueron no querían ir a congregarse allá porque estaban muy molestos porque el hijo de Salomón había dicho, mi padre castigó con azote, mas yo castigaré con escorpiones, Sí. con la intención de hacerlos trabajar de sobreesfuerzo. Entonces las 10 tribus se molestaron en gran manera y generó una división. Pero ¿saben qué ocurrió con estas 10 tribus? La palabra del Señor decía, y dice en su palabra, de que solamente en el templo se debe adorar. Solamente allí. Pero Jeroboam no quiso obedecer a ese mandato de Dios y levantó lugares altos, cosa que Dios no había mandado. Donde estaba el arca del pacto, allí se oraba. Allí se adoraba. El arca del pacto en ese momento estaba en Jerusalén, estaba en Judá, en la tribu de Judá. Por lo tanto, las 10 tribus no querían reconciliarse para ir allá. Por lo tanto, empezó un quiebre dentro del cumplimiento de la ley, en el cual levantaron lugares altos y adoraron a dioses. Y si usted sigue por la palabra del Señor, dice que pasaban hasta sus hijos por el fuego. Sí, Señor. Inclusive dice de que el Señor en muchas ocasiones le mandó tribulación, ¿cierto? De guerras, hambre, para que así reaccionaran, pero no quisieron obedecer. Así es. ¿Se recuerdan de los profetas de Baal? Sí, amén. Partieron de allí. Eran personas judías, eran personas pertenecientes, perdón, al pueblo de Israel. Eran pertenecientes al pueblo de Israel, dentro de las tribus de Israel, pero adoraron a otros dioses. Inclusive cuenta la palabra del Señor en el libro de los Reyes,
que fue tal el desvío que empezaron a aliarse con otros pueblos para que le resguardaran. Sí. Se olvidaron aquí que era Jehová quien guardaba a su pueblo. Creyeron que tal vez por la astucia ellos iban a ser victoriosos. En todo esto, hermanos, se corrompió la tierra. Vino Asiria, sitió a Israel, a estas 10 tribus, ¿cierto? Que estas 10 tribus se llamaron Israel, la otra se llamó Judá, por así llamarlo. Y ocurrió, hermanos, que viene estas 10 tribus, se corrompen, hacen lo malo, pasan a sus hijos por el fuego y hacen tremendas barbaridades. La cosa, hermanos, es que viene un rey de Asiria, los sitia, se puso alrededor para que nadie pudiese ni entrar ni salir. Vino una hambruna tremenda y cuenta la escritura, hermano, algo terrible, que habían 2 mujeres y se pusieron de acuerdo y dijeron: comamos a tus hijos primero, después que nos satisfagamos con tus hijos, comemos el mío. Cuenta la palabra del Señor que así lo hicieron. Una mujer dijo: ya, voy a pasar a mi hijo. Comieron a su propio hijo. ¿Qué ocurrió? Que cuando vino la otra mujer dijo: ya, ahora toca el hijo tuyo. Esta mujer dijo: no, mi hijo no. Esta mujer se sintió tan indignada que fue donde el rey para que le hiciese justicia. El rey tomó una decisión cuando iba pasando por ahí y dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Señor, toma tú una decisión, esta mujer me estafó. Para la mujer, lo más terrible era la estafa que le hicieron antes que la vida de su propio hijo. Ahora, un pueblo que fue criado con la palabra de Dios. Un pueblo que el Señor siempre hizo resplandecer su rostro sobre ellos, pero este pueblo le dio la espalda al Señor. Dios siempre estuvo presente con su rostro, pero el pueblo le dio la espalda al Señor. Entonces, hermano, ocurre de que estas 10 tribus formó una capital que se le llamó Samaria. Yo creo que todos han escuchado hablar de Samaria. Allí se llamó recién esa capital Samaria. ¿Se recuerdan de la mujer samaritana? Sí. Con el Señor Jesucristo. Sí, señor. Cuando tenían el debate de que tú eres judío y ustedes dicen que solamente en el templo se debe adorar. Era por lo mismo, porque los samaritanos tenían sus lugares altos, cosa que la palabra del Señor no se los permitía. Solamente en el templo. Por lo tanto, hermanos, queda un problema en todo esto, en que el Señor Jesucristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Entonces vino la palabra del Señor, y me gustaría que la leamos en Mateo capítulo 4. En el versículo 15 dice: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y los asentados en región de sombra y de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire, si vamos nuevamente a donde dimos lectura al principio de la cita bíblica, dice de que esta bendición era para el pueblo de Israel. Y aquí la palabra del Señor entrega una bendición a Galilea de los gentiles. ¿Quién era Galilea? Galilea era parte, ¿cierto? Se encuentra cerca de Palestina. Galilea regularmente es llamada por Neftalí, o algunos lo consideran por hijo de Dan, pero resulta de que Galilea
fue dada por Salomón bajo un pago por una alianza que tuvo por el rey Hinoram. Por lo tanto, vino el rey Salomón y en base a que este rey extranjero se había aliado con Salomón, vino Salomón y dio 20 ciudades. Y dentro de esa estaba Galilea de los gentiles, la cual fue habitada completamente por extranjeros. Era tierra, parte de Israel, pero era una tierra habitada completamente por extranjeros. Y dentro de los poco y nada que habían dentro de los israelitas, estos israelitas se habían mezclado. Habían perdido sus tradiciones. Habían perdido parte de la ley del Señor en el que no te debes unir con yugo desigual. Por lo tanto, habían extraviado la luz. No eran guiados conforme a la palabra del Señor. Era un pueblo, como dice la palabra del Señor, asentado en sombra de muerte. Si bien es cierto, tenía el nombre dentro de Israel, como Galilea, pero el corazón no era israelita. Entonces vino el Señor bajo su misericordia y entrega una profecía a los galileos, por eso que se le llama de los gentiles, porque no era de Israel, sino que era de los gentiles. Y viene y dice, pueblo asentado en tiniebla, vio gran luz. Hermanos, para que primeramente este pueblo en tinieblas pueda ver luz, tuvo que haber primeramente una obra del Señor en darle ojos espirituales. Amén. Para que ellos pudieran ver el resplandor de su gloria. Y dice, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Sí, Señor, amado. Gloria a Dios para siempre. Si usted ve donde dimos lectura, dice, Él haga resplandecer su rostro sobre ti Sí, Señor. y tenga de ti misericordia. Amén. Y esto, el evangelio de salvación, ¿no es acaso la misma misericordia de Dios? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, cuando dice el reino de los cielos se ha acercado, significa de que Dios, con sus leyes, bajo su organismo de regir y de juzgar las cosas de lo bueno y lo malo, se ha acercado a ellos para que ellos abracen la ley de Dios, Amén. abracen el juicio de Dios. Amén. Algunos tienen la palabra juicio como un poco de miedo, de que juicio es como condenación. Pero créanme, hermanos, que por mis padres me decían mucho cuando chico, ya pues Samuel hace juicio. Créanme que lo tengo muy marcado dentro de mi mente. La cosa, hermano, es que cuando uno piensa sobre la palabra juicio, es que Dios va a traer cordura de lo que es lo bueno y lo malo. Este pueblo que no sabía discernir ni de su diestra con su mano izquierda, podemos ver de que luz le resplandeció. Si yo le hago una pregunta, hacemos una dinámica, mi hermano Sergio, yo le pregunto, ¿de qué color es una naranja? Usted me dice naranjo. ¿Y de qué color es una naranja cuando está la luz apagada? Para mí sigue siendo naranja. Estando en la luz oscura, no se puede discernir, porque está todo apagado. Amén. ¿Cómo podemos discernir los colores si apagamos todo? Por lo tanto, créame de que por eso que hay una diferencia entre el mundo y nosotros. Para usted, mi hermano, que ha visto la luz del Señor, que sabe discernir de lo bueno y lo malo, y tiene tal vez un familiar que vive aún en tiniebla y no le va a comprender, porque la misma palabra del Señor lo dice, de que la luz, ¿cierto?, era con los hombres, pero las tinieblas no las comprendieron. Amén. No la pudieron comprender. Por eso es que hay una diferencia entre la luz y la oscuridad. Un hijo de Dios tiene la palabra del Señor, que eso es el juicio de lo que significa lo bueno y lo malo. Algunos dirán, sí, pero que no podemos juzgar. O sea, la palabra del Señor habla de que no podemos juzgar con condenación.
en el sentido de que si yo cuando pequeño hice mucho daño a mucha gente y me ven ahora tal vez como pastor de una iglesia, me digan, no, si yo lo conozco cuando era pequeño, no va a cambiar nunca. Eso es juzgar con condenación. La palabra del Señor a sí se refiere no juzgar. Amén. Pero si yo le digo a mis hermanos, matar es bueno o es malo, allí están utilizando el juicio. Están juzgando. Están separando lo que significa lo bueno y lo malo. Amén. Por lo tanto, un cristiano tiene que saber juzgar, separar lo que significa malo y separar lo que significa bueno. Vivimos en una época en donde todo está siendo torcido, donde a lo bueno se le está llamando malo, Amén. Sí, donde el así es. juicio y la cordura se está perdiendo, donde vemos mujeres casándose con una pared, donde hay personas que no se les puede decir si no se consideran no binarias, no se sabe si son hombre o mujer, porque todo depende del estado de ánimo con el que se levantan en la mañana. Eso es algo sorprendente. Señor amado. ¿En dónde está la cordura? ¿Dónde está el juicio? Vivimos en un mundo torcido. Vivimos en un mundo donde tal vez, hermanos, se le llama la generación de cristal, porque me recuerdo yo que cuando me portaba mal, no sé si la hermana Dorcas practicaban el tiro al blanco con alguna sandalia por ahí, Amén. o no sé qué pasaría, pero las madres antiguas tenían una puntería para corregir nuestro carácter, que créanme que yo no estoy traumado. Al contrario, agradezco a mi madre por la crianza que me dio, de lo contrario no estaría aquí también. Pero vemos, hermanos, que hoy en día los niños está muy difícil poder tratarlos. Hoy en día a los jóvenes sufren de un sinfín de crisis emocionales que es sorprendente. El nivel, la tasa de suicidios está creciendo, en el cual personas que se autoinfligen heridas, que se cortan los brazos. Mire, yo dentro de mi trabajo hago un trabajo espiritual con personas de reinserción social. O sea, trabajo con personas de carácter difícil, no sé si me entiende. Amén. Donde muchas veces he tenido que lidiar con insultos, con amenazas. Me han amenazado de quemarme a mí, quemarme en mi empresa, de golpearme, de pillarme en la calle. Pero mire, para la gloria del Señor, algunos dicen, no, es que tú eres muy paciente, no tienes el carácter. Al contrario, hay que tener carácter para saber trabajar con esas personas. Amén. Por lo tanto, créame de que me he encontrado con cada situación donde jóvenes, padres también pongan ojo en sus hijos, donde jóvenes desde los 25 años hacia abajo ya están teniendo corte en su brazo, intentos de suicidio, con crisis de pánico, con crisis emocionales, con crisis de ansiedades, porque lamentablemente nos hemos descuidado tal vez en un cierto punto de enseñarles lo que significa lo bueno y lo malo. Lo que sí, hermanos, no debemos descuidar de que Dios es con nosotros. Amén. Esto es una promesa de Dios. Algunos dicen de que el pueblo de Dios solamente es Israel. Pero el libro de los Hechos, el apóstol Pablo, enseñó y dijo una promesa, la misma promesa que le entregó a Israel, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El Señor se la entregó a Israel. Amén. Pero en el Nuevo Testamento el Señor se la entregó a los gentiles, que somos nosotros. Amén. Nosotros ahora somos parte del pueblo de Dios. Amén. Hermano, yo creo en la brujería y en la hechicería, pero me va a creer de que ninguna saeta satánica del diablo va a tocar tu morada, porque el pueblo de Dios no puede ser maldito, Así sino es. que es bendecido para la Amén. gloria de Dios. Amén. El pueblo de Dios vive bajo la promesa de Dios, porque Jehová guarda a sus hijos. Sí, amén. Señor. Y esto es una promesa de Dios. Algunos dicen, sí, es que tal vez no crees en la brujería. Sí, creo. Creo en la hechicería y en la brujería. La misma palabra de Dios lo cuenta. Pero hay una promesa de Dios. El profeta Balaam no pudo maldecir Así es. al pueblo de Dios. Por lo tanto, hermano, siéntete confiado cuando Jehová está a tu Amén. lado. Amén. Señor. No necesitas una cruz de palque, ni tampoco necesitas una mata de ruda en la entrada de tu casa. Sí, Señor. Jehová te guarda. Amén. Amén. La entrada y la salida. Jehová es tu guardador. Amén. Hermano, y esto es cosa de fe. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Gloria a Dios. Él va contigo donde quiera que vayas.
Por lo tanto, créame, hermanos, que nosotros, primeramente yo, era un extraviado que vivía en sombra. Algunos dirían, sí, pero estaba nacido y criado dentro de la luz. El pueblo de Israel también. Dice de que sus padres le enseñaban desde pequeño a memorizar textos bíblicos, inclusive le enseñaban a que tuviesen memoria de las grandes obras y prodigios de Dios cuando fueron sacados de la tierra de Egipto. Ellos tenían plena conciencia de lo que había ocurrido allí. Pero lamentablemente, la luz se les extravió. A mí, viviendo en plena luz, yo le di vuelta el rostro a la luz. Hermano, si tú estás dentro de un hogar o de una familia cristiana en el cual te predican palabra de Dios y tú eres reacio, te digo de que la palabra del Señor es lumbrera a tu camino. Amén. Es lámpara a tus pies, lumbrera a tu camino, la que corrige tu vida, la que está facultada para cambiar toda tu alma, para bendecir y alabar al Señor. Hablaba con una persona dentro de unos estudios bíblicos que hacíamos en nuestra iglesia y le decía, ¿por qué no debemos pecar? La persona, este hermano me decía, no debemos pecar porque es malo, porque me trae consecuencias. No debo pecar porque me va a ir mal, porque Dios castiga. Y lo cual en cierto punto está correcto. Pero ¿sabe qué, hermano? Nos hace falta aprender a amar a Dios. Porque si pensásemos nosotros por qué no debemos pecar, primeramente porque traicionaríamos al Rey de Reyes, Aleluya. Señor de señores, Señor, amén. quien cambió nuestras vidas, quien tuvo de nosotros misericordia cuando estábamos perdidos en el mundo. Él hizo resplandecer su rostro cuando ni siquiera nosotros teníamos la intención de verle. Bajo esa misericordia tan grande que Él tuvo por nosotros, traicionar a un Dios tan grande, traicionar a un Dios que nos dio todo lo que podemos tener hoy, disfrutar lo que tenemos hoy, es lo que nosotros debiésemos tomar conciencia. Amén. Por eso que la palabra del Señor y un mandamiento, uno de los más importantes, dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Hoy en día, hermanos, simplemente le tenemos miedo a Dios antes de tenerle temor, que son dos cosas muy distintas. Sí, Señor. Amén. Imagínese un hijo que le tiene miedo al padre. Va a hacerle caso hasta que cumpla los 18, cuando sea mayor de edad, va a hacer lo que quiere. Pero cuando hay un hijo que ama a su padre, se preocupa de no ofenderle, se preocupa de no pisotear su honra, de no exponerlo ante las demás personas para el comentario. Cuida el prestigio de su padre. Por lo tanto, como hijo del Señor, nosotros debiésemos ser cuidadosos en amar al Señor. ¿Por qué no debemos pecar? Porque no debemos traicionar a un Dios tan grande, que con su misericordia tan grande que mandó a su Hijo y que entregó su vida por nosotros, traicionar el cambio que Él hizo por nosotros sería blasfemar. Como el apóstol Pedro enseñó, seríamos como el perro que vuelve a su vómito. Eso se le llama blasfemia en contra del Espíritu Santo, porque no ha valorado lo que Dios ha hecho por su pueblo, porque no ha valorado la gran obra que Dios ha hecho con tu vida, con todo lo que el Señor te ha dado. Créeme, hermanos, que lo que más se recuerda siempre son los problemas y las luchas. Pero ¿por qué no te sientas un día a recordar cuando el Señor ha contestado tu oración? Amén. ¿Por qué no te detienes un momento a pensar cuando el Señor ha respondido lo que tú has necesitado? Un día mi madre, yo estando pequeño, con 10 años, 11 años, me dicen, ¿puedes ir con esto a la casa de la hermana Margarita? Todavía me acuerdo. Ya descansa en paz para la gloria del Señor. Me arma de una bandeja de huevo, de un poquito de pan,
Y me dice, ve, por favor, y entrégaselo. Yo voy caminando hacia allá, llamo, sale la hermana con su ojo lloroso. Y yo le dije, mi hermana, discúlpeme, mi madre me manda a entregarle esta bandejita de huevos con un poquito de pan. La hermana dice, gloria a Dios para siempre. Contestó mi oración porque no tenía ni para tomar desayuno. Hermano, cuando tú te recuerdas de la obra milagrosa de Dios en tu vida, hasta en los mismos detalles, pequeños detalles en los que el Señor te ha concedido en ti, ¿no sientes amor por Él? Oh, sí, Señor. Aún así muchas veces sientes dejar sus caminos. Sientes irte, dejar todo tirado. Recuerda, como el rey David, el Señor le dijo, recuerda de dónde el Señor te ha sacado, como cuando sentía ese olor a la majada. Sí, Señor. Yo sé que el Señor ha hecho mucha obra en tu vida, pero te estás olvidando. Y en la palabra del Señor te recuerda de que Él, bajo su misericordia, ha hecho resplandecer su rostro sobre ti. Amén. Sí, Señor. Y Él te guarda, a pesar del camino que quieres tomar. Sí, mi Señor. Pero el Señor está ahí resguardando tus pasos, esperando de que veas esa luz, como lo hizo Saulo de Tarso, y dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Aleluya. Ese cambio de ánimo. Tenía una intención plena de seguir apresando a los hijos del Señor, pero ahora un cambio rotundo Amén. en su emoción. Gloria a Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Que cuando veas la gloria del Señor en este simple mensaje, sepas que el Señor quiere hacer resplandecer su rostro sobre ti Amén. para bendecirte, guardarte y tenerte misericordia. Que el Señor de paz te bendiga. Amén. 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 Qué maravillosa Gloria a palabra, Dios. hermano. Qué maravilloso. Esperamos Gloria a Dios. que el Señor bendiga a todos mis hermanos. Hemos sido bendecidos por Amén. su palabra. Creo fielmente, hermano, que alguien hoy día va a recapacitar Amén. en lo que el Señor nos salvó. Hermano Miguel, vamos a una pausa musical.